Listo. Ya muchachos, bueno, como lo habíamos planificado en esta última clase de este módulo, la idea en cierto modo es que este primera hora y media veamos dudas que hayan tenido del módulo y queramos repasar inicialmente. Así que les dejo ahí inicialmente la posibilidad de que puedan consultar lo que quieran. Algo que tengan en el trabajo, del módulo anterior, de este, lo que Profe, yo quieran. tengo una duda, un problema en verdad. Cuéntame. Voy a compartir pantalla mejor, yo creo que va a ser más fácil mostrarle. Con el tema de las rooms, Ya, vamos. ahí pedí permiso. Ahí sí. Mm, mm, mm. Creo que Marcelo tenés que tú darle permiso. ¿Está listo? Sí, sí. ¿Se ve? Sí. Ya. Bueno, me falta solo el primer piso porque tuve este problema con, no sé por qué se desconfiguró de esta forma, e incluso usando Room Separator. Me dice que las líneas como que se solapan una sobre otra, pero no tengo líneas, no había puesto antes, entonces no entiendo por qué pasa esto. Quita el crop. Más fácil. En tus propiedades del costado izquierdo, baja hasta donde dice Extends y quita el Crop View para que veamos el room completo. Ya, selecciona esos rooms que están como medio loquitos. Suben sus propiedades. Limit Offset y Base Offset. Vale. Em, ya, perfecto. Hagamos una prueba. Veamos un poquito una zona 3D de ese espacio. Puedes hacer una selección a lo mejor del espacio y Selection Box. O presiona BX, B larga X. Ya. Sí, ese es un scope box. Ese Sí, no te va a quitar nada. Tienes que tomar el otro, el selection box. no me parece. Sí, ese es tu crop. A ver. em, Mira, en el cubo superior derecho, Ahí creo que sí, ¿no? sí, sí, ese que se ve con línea punteada afuera, en verde, Ujú. lo puedes ocultar directamente. Ahora, de hecho, déjame anotarlo porque vamos a aprovechar de ver qué es eso. Ya. Vale, bajemos entonces hasta el primer piso y veamos dónde tenemos el problema. Ya, ante tu planta y veamos dónde está la fuga. ¿Dónde está el centro de tu room? Ya, podemos ver entonces que la zona inferior o todo el muro que está abajo no tiene problema, ¿cierto? Ujú, Y que al parecer está dado o por la parte superior, porque el costado derecho tampoco está teniendo problema. El izquierdo ujú. sí. Selecciona el muro que tenía a la izquierda, ese que como que no, como que está ignorando. Y te dice que está en room bounding. ¿Será quizás un problema de modelado? Es que lo más probable, ¿eh? Mm, Es lo más probable. Intenta hacer un run separator un par de metros a la derecha de ese mismo muro que te está generando el conflicto. A la derecha, no a la izquierda del muro. a ver este. ¿Sí? Y trata de cerrarlo, como que cierra el espacio del room. Y tire eso, o sea, al final. Ya no cierra el Sí me espacio. Ah, dice ya. como que las líneas están solapadas, pero Sí, puede que tenga alguna masa, algo así. Mándame el archivo mejor. ya. Tiene mi correo, ¿no? Sí,
Se lo mando al tiro. Ya, sí, más fácil que lo veamos de esa forma. A mí me pasa lo mismo, profe, en la ¿Sí? planta uno. En la planta uno también, en la planta uno. Sí, ¿En el mismo espacio? sí, estaba probando y en el mismo espacio. Ya, mándamelo también. Ya. Vamos a verlo al tiro, entonces lo voy a abrir al tiro. ¿En qué versión están trabajando? 2026. Ya, Sí, igual. perfecto. Ahí me avisan cuando me lo manden, ¿ya? Ya. Mucho de los trabajos en general suele pasar esto, así que eh, es bien normal que de repente por problemas de modelado o lo que sea, empiecen a aparecer errores de este estilo y hay que buscar dónde está el error. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. De Ahí repente le por el... mandé el correo, profe. Sí, vale, déjame revisarlo el tiro. ¿A qué correo me lo mandaste? ¿De casualidad? V San Martín González @gmail.com. Y ahí me llegó. ¿Se ve, cierto? Sí. Sí. Ya. Vale, veamos. Vamos a partir creando una planta. En general, pasa de repente que los pisos tienen cosas que de repente uno ha ocultado, otras veces que no. Entonces, partir con una desde un principio es una buena estrategia para de repente ir encontrando dónde están ciertos errores. Vamos a quitar algunos elementos que podrían estar generándonos conflicto. Tenemos, por ejemplo, una masa, o sea, un piso que podría generarnos algo. Voy a quitarle, de hecho, este room bounding, como para que lo ignore. ¿Ya? Podría ser ahí una alternativa. Lo voy a ocultar además. Y vamos a activar los rooms para ver si estamos teniendo todavía conflictos. Es tu topografía. ¿Y esa tengo que eliminarla, ocultarla? No, lo que pasa es que tienen que excavarla bien. Mira, voy a volver atrás ya. Ahí está la topografía, ¿cierto? Entonces, si yo activo los rooms con la topografía activa, no tengo problema. Es tu piso uno que tiene alguna especie de bug. Ah, entonces Suele sería pasar. hacer una Haz copia un del piso piso uno, uno. sí, Ah, haz un piso perfecto. desde cero. No es una copia, porque si no te vas a copiar los errores. Ya, súper. Créate un piso nuevo y ve si se te corrige el problema. Fíjate que yo no hice nada más. Y ahí, Aline, tú prueba lo mismo. O mándame el archivo, si es que ya me lo enviaste. Así también me lo mandaste. Sí, lo envié por correo. Quizás lo mismo. Vamos a revisar. A veces cuando uno trabaja mucho tiempo en el archivo, ¿se acuerdan que yo les comentaba que en algún momento ustedes tienen que hacerle una especie de mantención a los archivos? Si nunca lo han hecho, este tipo de errores no es tan poco común. ¿Cómo qué tipo Vamos de mantención? purgar, por ejemplo, limpiar la basura que se va generando, porque ustedes constantemente están incorporando familia, eliminando cosas, creando cosas, volviendo a eliminar. Entonces, ese ir y venir ensucia finalmente el archivo. Entonces, estrategias de ir corrigiendo ese tipo de conflictos, purga de elementos, compactación del archivo, auditar, Yo eso lo hago en CAD, pero en Revit me habían dicho que como que era medio peligroso el purge. depende cómo lo hagas. Lo que pasa es que si tú haces lo siguiente, vamos primero a ver el error de acá y vamos al tiro a ese tips, ¿ya? Ok. A ver, entonces intentemos crear lo mismo. Vamos a partir de un piso de planta nuevo, del piso uno, y en este caso voy a quitar un par de cositas que a lo mejor no me interesan, los elementos de oleaje.
Sí me interesa ver en este caso los rooms, que al parecer siguen con el conflicto, claro. Y vamos a quitarle a esto, es el room bounding de tu topografía, ¿te fijas? Sí, Hay que cuidar bien la excavación. ya, Probablemente ahí tenga ahí algún problema de modelado. Por eso te empieza como a perder en cierto modo elementos. Los rooms son medio huellados en algún aspecto, ya, así que sí hay que tener cuidado con eso. ¿Ya? Hay varios elementos como este que te generan finalmente el contorno de la habitación, entonces hay que ver bien dónde están definidos esos puntos. ¿Ya? ya, súper. Vale, tips entonces. Para ordenar el archivo y para de repente ir limpiándolo. Lo primero en general suele ser la purga. Yo creo que si te habían comentado que es peligrosa, sí, efectivamente es peligrosa, pero si es que se hace como a lo loco, en cierto modo. ¿Cómo no hacerlo de esa manera? Cuando tú te vas a Manage y vienes aquí a donde dice purgar los elementos sin utilizar, suele suceder que uno dice OK, sin discriminar. ¿Vale? Entonces eso efectivamente te genera conflictos, porque por ejemplo, esto se divide, yo diría que en dos grandes partes de lo que generalmente uno suele trabajar. Ustedes no van a trabajar todavía, por ejemplo, con elementos de fabricación, eso no va a tener un conflicto. En términos de vista es muy raro que tengan conflicto, siempre se suele enfocar en los elementos de familias y los otros estilos. Ahí es donde está el núcleo finalmente de lo que uno suele purgar. Si tienen grupos que no están utilizando, evidentemente van a aparecer aquí y ahí siempre es bueno eliminarlos. Para efectos de las familias, si uno purga, simplemente al decir purgar, hay muchos elementos, sobre todo de anotación, que suelen estar por template, ¿vale? Y que en general uno cuando los purga los elimina todos. No quiere decir que sea un error, sino que derechamente quiere decir que ustedes, por ejemplo, estos elementos aún no los usan. No es útil purgar este tipo de elementos, por ejemplo, si ustedes todavía no pasan al proceso de láminas o el de diagramación, en cierto modo. Porque con esto ustedes empiezan a perder, por ejemplo, estilos de flecha, materiales, elementos, por ejemplo, de anotación, cotas, spot elevations. Entonces, todas esas configuraciones que ustedes de repente están utilizando o que están creando para posteriormente utilizar, las van a eliminar de raíz. Entonces, es como que quedan en blanco. Pero que te vaya a generar un error el purgar, no, eso no te va a pasar, ¿vale? Simplemente va a quedar en blanco. Entonces, de nuevo, vas a tener que empezar a cargar la información, reconfigurar muchas cosas. La purga suele ser útil cuando tú tienes muchas cosas aquí que purgar, por ejemplo, y te tienes que dar el trabajo de ir seleccionando qué es lo que quieres purgar. Entonces, por ejemplo, aquí suele ser útil un check none inicial. Partir de foja cero y decir, ah, ya, por ejemplo. Vale, efectivamente, por ejemplo, no sé, supongamos que nosotros tenemos algunos elementos que creamos que yo sé que no vamos a utilizar. Revision tag, lo modificamos y creamos dos tipologías. Por lo tanto, este elemento que está ahí, yo sé que nunca más lo voy a usar. Ese me tengo que poder dar el trabajo de ir purgando. Entonces, así ustedes barren con el listado completo y ahí podrían perfectamente ir a lo mejor a materiales que ustedes saben que no van a utilizar porque se trajeron. Supongamos lo clásico, descargaron familias de alguna página de internet, entonces aquí se les llenó de materiales basura. Entonces todos estos que aparecen, por ejemplo, con un uno o cosas así, están repetidos. Entonces eso los puedo yo ir discriminando y decir, vale, ese sí, y así ir diciendo, vale, ese también lo elimino, porque están duplicados, de alguna u otra manera. Entonces ahí me voy dando el trabajo de purgar. El segundo paso que suele ocurrir es que ustedes, después de que purguen la primera vez, suelen tener que volver a hacerlo, ¿vale? Porque hay muchos elementos que, por ejemplo, ustedes purgan y supongamos que yo purgué un tipo de muro que tenía amarrado a lo mejor una serie de capas de materiales y que esos materiales estaban utilizados solamente en esa tipología de muro. Yo al eliminar el muro, esos materiales quedan como libres, en cierto modo, quedan en desuso y automáticamente vuelven a aparecer en la purga posterior. Entonces, con una segunda instancia, ustedes vuelven a barrer y ahí debiesen tener cero problemas con el purgar elementos sin utilizar.
¿ya? Ok. Después de la purga, en general suele ser recomendable que el archivo se abra o se guarde con compactación, ¿vale? Ustedes cuando guardan el archivo, en vez de decirle simplemente save, le van a venir a decir save as y van a sobreescribir el proyecto con la condicionante de que esta vez en las opciones van a compactar el archivo, ¿vale? Esa compactación, lo que les decía yo en algún momento, cuando ustedes eliminan muchas cosas, como que reorganiza el documento y vuelve en cierto modo a cargarlo de manera mucho más ordenada. Entonces el archivo pesa menos, se hace más ágil y ahí van quitando errores que nosotros como usuarios en general no solemos identificar, ¿ya? Finalmente, tienen una alternativa de que ustedes, después de que hagan esto, cierran el archivo y si quisieran ir a abrirlo, supongamos que yo lo vengo acá a buscar y lo voy a abrir nuevamente. Antes de abrirlo, antes de decirle abrir, ustedes lo auditan, ¿vale? Y este auditar, derechamente, es como una especie de abrir en modo prueba, ¿vale? Entonces ustedes abren el archivo como una especie de modo prueba, lo que permite en cierto modo al software que automáticamente de forma interna va a ir corrigiendo errores que, ya sea por la purga o por la compactación, no detectó. Y finalmente, terminando ese modo prueba, ustedes vuelven a guardar el archivo, lo cierran y lo abren de manera normal con esos errores corregidos. Esos tres pasos suelen ser como los críticos cuando se recomienda que tenga alguna especie de periodicidad con respecto a las veces que tienen que realizarlo. Suele estar estipulado que para proyectos relativamente grandes, estoy hablando sobre 250, 300 megas, con una vez al mes es suficiente, más que suficiente, ¿vale? Entonces, sí, sí, tienen que tener la consideración de que cada cierto tiempo tienen que hacerlo. O sea, si ustedes detectan que, por ejemplo, el archivo está abriendo más lento, se demora más en guardar o se queda pegado de repente cuando se pasan de una vista a otra, es porque tiene ciertos problemas internos que no han, a lo mejor, usted detectado de alguna manera y eso involucra que automáticamente tengan que empezar a realizar este tipo de tips, ¿vale? Una forma de mantener el archivo sano, y ahí se darán cuenta ustedes, es que, por ejemplo, si bien nosotros podemos no tener a lo mejor elementos que nos desorganicen el proyecto, nosotros podemos decir está todo bien modelado. Recuerden ustedes que yo les comento que siempre aparecen warnings y esos warnings no suelen ser leídos, ¿ya? Y hay muchas veces que si además trabajan en grupo colaborativo, esos warnings empiezan a crecer. Entonces, desde la pestaña Manage, ustedes tienen la posibilidad de ir aquí a esta selección que se llama Inquiry. Inquiry les va a permitir, en general, acceder al listado de warnings que ustedes derechamente no leyeron, ¿ya? Entonces queda un historial, así como, este es el historial de cosas que me ignoraste, lo cual es súper útil, en cierto modo, pero no quiere decir que esté con errores, ¿vale? Y eso tienen que tenerlo súper claro. Aquí muchos de los warnings que se detectan, en cierto modo, son advertencias de posibles o potenciales errores. No quiere decir que automáticamente te lo clasifique como, oye, está diciendo mal las cosas. No es así, ¿ya? Por ejemplo, líneas en dibujo que están ligeramente desfasadas del eje que podrían causar inexactitudes, algo como de ese estilo. Y ahí, claro, habla que probablemente la TopoSolid, dentro de su sketch de dibujo, tenga efectivamente una línea, que es esta, ¿vale? Que en particular está generando un problema. Entonces, si ustedes pueden ir a lo mejor tomando el elemento eh, para ir detectando ese tipo de errores, pueden perfectamente ir corrigiéndolo, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo un elemento mecánico. ¿Se acuerdan que yo hice un ducto en algún momento? Vale, como lo dejé por ahí, automáticamente me apareció un error de que no está en ninguna parte conectado. Después tenemos, por ejemplo, superposiciones entre Soposolid y piso, en este caso muros que se superponen con líneas de separación de habitación. Y así una serie de elementos que finalmente se los va a ir enlistando. En mi caso yo tengo solamente dos errores. Eso para efectos de un proyecto es nada, ¿ya? Me ha pasado que, por ejemplo, yo estuve trabajando casi 3 años y medio en el aeropuerto de Santiago. En ese proyecto a mí me tocó desarrollar los protocolos de modelado justamente de los proyectos de arquitectura. Y en ese sentido,
me tocaba además hacer la coordinación de arquitectura con el resto de las especialidades, en el sentido de que yo estaba encargado de desarrollar ese proyecto a nivel de modelo, ¿vale? Y en general cuando me tocaba subsanar los errores de modelado que nosotros teníamos en el global de ese modelo, estamos hablando de un proyecto que tenía más de 352.000 metros cuadrados de construcción y teníamos más de 1.000 warnings, ¿vale? El llegar o intentar finalmente que este listado tendiese a cero es complejo porque finalmente hay muchos errores que, como les digo, son warnings que son imposibles de evitar, ¿vale? Pero la idea, en cierto modo, es tomar este listado también, eh, corregir de repente ciertos errores. Por ejemplo, estos son relativamente fáciles de corregir, que es que a lo mejor tengo alguna escalera con un peldaño de más o uno menos que en algún momento hay que corregir, ¿vale? Elementos, por ejemplo, como este, que también son sencillos de corregir. O sea, tengo dos elementos, varios elementos, que tienen el type mark como valores duplicados. Eso nosotros en algún momento lo comentamos. Dijimos, vale, puede ser que nos salga el warning, pero que no necesariamente sea un error. Entonces, por ejemplo, este tipo de warnings, ya directamente yo sé que no los voy a poder quitar, pero sí es bueno tenerlas a consideración. ¿Se queda claro? Sí, Vale. Este listado en general suele ser exportable, lo cual permite en cierto modo tenerlo en un especie de planilla, ¿vale? Si ustedes la exportan, de hecho, viene una HTML y fíjense ustedes lo siguiente. Ese HTML, cuando yo lo abro, vamos a ir a buscarlo. Mm, 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 Acá está. Abre algo de este estilo. Es un HTML, por lo tanto te lo va a abrir en un navegador. Y ese HTML, en rigor, te enlista todos los conflictos que ustedes tienen, pero fíjense ustedes que aquí hay algo interesante. Por ejemplo, aquí tenemos un muro que se solapa con una línea de modelo que es de, en este caso, una separación line, un room separation, ¿vale? Y te enlista un IDE. ¿Ustedes saben cómo encontrar este elemento? No. ¿No? Vale, buen dato. Yo puedo tomar este elemento, o sea, ese dígito, ¿cierto? Y control C, lo copio, ¿vale? Es un base igual, un T12 de ID tanto. Vale. Voy al modelo. Voy a cerrar aquí y le voy a decir, mira, ¿sabéis qué? En la misma pestaña Manage, en el grupo de Inquiry, hay un elemento que permite una selección por ID. Todo elemento en Revit tiene un ID único, no se repite, ¿ya? Y esto es de forma automática, por lo tanto, no es algo que ustedes tengan que desarrollar. Esa selección por ID les permite justamente tener la posibilidad entonces de mostrar el elemento y decirle, muéstramelo. Y ahí en rigor yo tengo el muro en selección. No quiere decir que esté individualizado como solito, pero en esta vista yo sé que puedo acceder a ese muro. Por lo tanto, yo podría utilizar el selection box y encerrarlo de manera un poquito más sencilla, ¿vale? Voy a quitar esto. Eso que me permite a mí entonces, que yo sé que ese muro que está en el piso 4 me puedo ir a lo mejor al piso 4 y decir que ese muro tiene en alguna parte una línea de separación de rooms. ¿Cómo lo hago? Sé, Visibility and Graphics, y yo podría a lo mejor decir, vamos a cambiar aquí arquitectónico, y digo, vale, en las líneas hay una línea que se llama Room Separation, que le vamos a dar un colorcito rojo para que sea bien fácil de encontrar con un patrón de ese estilo y con un espesor bien cototo. Ok, ok, y vamos a activar. Ahí está la línea. Entonces, efectivamente, ese muro se solapa con esa línea. Si esa línea yo la llevo para acá, un poquitito antes tal vez, deja de solaparse con ese muro y el warning que estaba ligado a ese elemento, que era en este caso
este que está aquí, ya no debiese tener warning. ¿Cómo sé que ya no tiene warning? Porque el muro cuando ustedes lo seleccionan, aquí ya no aparece el icono de warning. Miren, voy a volver un poquito atrás. Fíjense que aquí cuando se solapan, efectivamente si yo selecciono el muro, aquí dice, oye, esto tiene warnings asociados. Si yo lo quito, me muevo esto un poquitito para acá, para que deje de chocar con este muro, ese muro ya no tiene el warning. Ahí solucioné el problema. Era un error sencillo de solucionar. ¿Se entiende? Sí. Sí, Vale. Eso para efectos de ir corrigiendo errores de modelado, cositas que de repente uno no suele a lo mejor percatarse, se pueden ir detectando con los warnings, ¿vale? Y los elementos, como les digo, van teniendo ese icono, es bien sencillo de ir tomándolo. Marcelo, parece que tenemos de nuevo problema con la grabación de la reunión. Sí, veo el mensaje, pero qué raro es. No sé por qué será. Pero bueno, disculpen, pero si se cierra, entramos nuevamente, ¿ya? Ya, vale. ¿Alguna otra consulta, muchachos? Em, Profe, yo, Mónica. Vamos. Em, ya, me pasó algo muy extraño. También estaba trabajando en el modelo y ¿Ya? entré al piso uno y mis muros desaparecieron. O sea, yo no tengo Oh. mucha experiencia en Revit. eh, y claro, traté, porque dije, ya, ¿por qué desaparecieron? Se borraron. Intenté volver a dibujarlo. em, Y te arroja que ya y existen. que ya existe, claro. Entonces revisé las visibilidades y está todo ok, entonces no sé qué Compárteme hice. tu pantalla. Tengo la leve impresión de que es porque cambiaste de disciplina. Ya, no, me la tengo en arquitectura, po. Sí, también lo revisé. ¿En qué Eh, año estáis trabajando? ¿Estáis trabajando con fases? sí, no, sí, volví a la fase, a la 2025. ¿Ya? Showwise, todo. No Vamos. sé. Vamos a ver qué pasa. eh, Compartir. Ya, ahí está. Entonces volví al inicio del piso uno, entonces revisé los otros pisos y los otros pisos sí cuentan con todo, ¿Ya? pero el uno no. A No sé. ver, ¿qué es lo que se supone que se nos desapareció aquí? Los muros y las puertas, por ser yo pincho y lo que estamos viendo es solo el que nosotros importamos. Es un CAD. El CAD, claro, porque por ser debiesen aparecer estas de color, Ah, que fue perfecto, la que ya. modelamos, Vale, claro. volvamos al piso uno entonces. Y Hagamos lo siguiente. Primero ándate al bicicleta en Graphics y quítame el CAD. Quiero verlo en bruto. Y en el Model Categories vamos a ver qué es lo que tienes tú en la selección en muros, derechamente. Walls. Ya, ya, perfecto, ¿ok? ok. Desaparece todo. Ya, no hay nada entonces. ¿No? Po. Ya, veamos lo siguiente. Intenta crear un piso uno nuevamente, no duplicando. Ya. Desde View, en la parte de arriba, anda Plan Views, Floor Plans. Tenéis dos pantallas, parece. Sí, se me había cambiado la otra. Ya, quítalo de abajo, donde dice No, eso. no duplicate. Y ahí Ya, dale piso uno. piso uno. Ok, ya. Quita la topografía, ocúltala. Puedes seleccionarla derechamente y apretar EH. No hay problema. Ya, no tenemos nada. Vamos, muévete un poquitito entre fases. Quiero ir viendo qué es lo que pudo haber pasado. Pero no hay nada. Por eso, en tus propiedades de la izquierda, baja ¿Ya? hasta donde dice tus fases y ándate a la primera. Show En donde dice 2025, sí. pincha
y vuelve uno atrás. Ah, esa es la primera. Por eso no Sí, tenéis pues. nada. 2026, pincha. Dale a aplicar. Ahí está todo. Vuelve a tu Ya. planta anterior. La que era por defecto es tu 2026, no la 2025. No, 2025. Entonces en 25 tú estás como inexistente, como lo anterior. Y Lo ahí anterior. evidentemente no hay nada. Ah, claro. No, ahí aparecieron, po. Sí, Claro. Sí. sí, es un poquitito lo que yo les decía. La fase en general no Sí, suele la ser algo fase. complejo de entender, pero suelen desaparecer cosas. Y Claro, claro, ahí la pues yo no me pregunta es di como, cuenta. vale, ¿dónde están? ¿Dónde está? Sí, yo ya di todas las opciones. Ya, no, pero ahí Sí, está. es la Vale. fase. Así Gracias. que no era tan extraño. No. Súper. Vale, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Hola, profe. Por aquí, Joaquín. Joaquín, Tengo una cuéntame. duda con respecto a las tablas. ¿Ya? Ya, ¿Qué pasó? voy a compartir. Me comentan si se ve. Estamos. Vale. Entonces, por ejemplo, es una pregunta como bien, como ligera, pero por ejemplo, en el tema de la evaluación, estaba mencionando usted con respecto a la barra de antipánico. ¿Ya? Entonces, ahí tengo una variación. Por ejemplo, con la barra antipánico, que si es sí o no, básicamente, si la coloque. ¿Ya? Perfecto. ¿Vale? Pero al momento de colocar la etiqueta de barra antipánico, esta me sale con signo de interrogación, independientemente de que le puse sí o no, porque la tengo por texto, básicamente. ¿A dónde te aparece el signo de interrogación? ¿En la etiqueta? Claro. Por ejemplo, no, por ejemplo, esto no lo puedo dejar así. Así. Ya, por ejemplo, si esta barra la tengo acá, la pongo, por ejemplo, con sí. ¿Ya? Barra Perfecto. antipánico. No sé, creo que esta, por ejemplo, la tengo como con no, para tener esa diferenciación, básicamente. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, al momento de hacer la tabla, claro, me sale con variada. Entonces, ahí pierdo un poco el cómo hacer esa diferenciación entre sí o no, el de las barras antipánico. Ya. Si tú te vas ahí a esa puerta en particular y te vas a la derecha donde dice cantidad, en tu misma tabla, debes tener uno de cantidad, ¿cierto? Y tu cantidad es 4. Claro. Ya, lo que pasa es que tu ordenamiento de esta tabla en particular está ligada probablemente a nivel y tipología. Ahí veamos en Sorting and Probable- Grouping si me equivoco o no. Probablemente sí. Nivel y tipología. Y además ancho. Entonces, en ningún momento tú le dijiste, además, por barra antipánico, para que además te separe cuáles son las que sí y cuáles son Mm, las que no. Y ahí te va a decir, vale, de no tienes una, parece, claro. dos, dos y Claro, hay dos. dos. Claro. Ahí están diferencias. Ah, ya, perfecto. Vale, vale. Sí, es Eso una yo cuestión de cómo la entendería. estáis mirando nomás. Eso yo sería que sería un formato condicional, ¿o no? Mm, Más que un formato condicional, porque el formato condicional lo único que te va a hacer es que te va a permitir la selección de ciertos elementos. Que ahí yo me perdí un poco cuando se refiere a la pauta, generar un ítem que sea a través de un formato condicional. Ah, sí, ese lo vamos a olvidar, porque está generando muchos problemas. Que Ah, es el bueno. colorcito que intentamos hacer y que no nos deja. Mira, Ah, de ya. hecho vamos a intentar, no sé si a ti te dejó No, crearlo, tampoco me deja. tampoco te dejó. También me intenté hacerlo con colores para diferenciarlo de mejor manera y tampoco me deja, volví al cero. Sí, mm, sí, sí, medio jodido. Ya, Es, vamos a intentar hacer una prueba a ver si nos resulta, pero sí, es medio jodido ese parámetro. Así que lo vamos a ignorar, por el formato condicional lo vamos a ignorar, así que no se calienten la cabeza con él. vale. Lo otro que tenía duda era con respecto, no sé si influye, pero imagino que sí. Por ejemplo, el tema de las puertas, que son las que están en los paneles de muro cortina, es colocarle específicamente en la tipología de la puerta el espesor, básicamente para que esto se vaya rellenando, ¿cierto? Mira, a mí en particular, que aparezca el parámetro de espesor no me conflictúa que no esté,
que no esté el dato de la puerta del muro cortina. De hecho, esa columna completa yo la quitaría. No es algo que me esté generando valor hoy día. ¿El de espesor? El de espesor. Sí, porque efectivamente el del muro cortina depende mucho del panel. Entonces siempre va a estar ahí entre que sí que no. El muro cortina de por sí es medio también sensible a ciertos datos. Así que podrían quitarlo. Si mal no recuerdo, de hecho parece que hay un listado de los parámetros que necesito que estén en. Te confirmo el tiro. En la tabla de puertas. Digo, nivel, nombre, tipo, dimensiones, barra antipánico, valor unitario, cantidad, valor total. No pido espesor. Ah, ya, Pueden sacarlo. buenísimo. Entonces, en Sí. ese sentido estaría. Sí, no, sí, en general pido que se entienda finalmente la utilización de la tabla. O sea,